This is the Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry. Bienvenidos a The Biz of Wealth. Hoy tuve el placer de sentarme con Alberto Bernal León, que es Chief EM en Global Strategies en XP Investimentos. Previamente fue Head of Research y Partner en Baltic y Managing Director de Renta Fija Emergente en Bear Stearns en Nueva York, así como también Director en Latinoamérica de Economic Research en IDEA Global. Alberto es muy reconocido en los mercados y es invitado continuamente a participar en entrevistas en medios de todo el mundo, así como panelista en reconocidos eventos globales. Él también fue nombrado el economista más acertado en Colombia en 2006 por Revista Dinero, uno de los 40 ejecutivos top de bajo de 40 años por la revista Poder, una de las mentes regionales top por el IDB y uno de los 100 líderes latinoamericanos de bajo de 40 por la revista Gerente. Es investigador para el Chazen Institute de Columbia University y tiene un máster en macroeconomía del Kiel Institute of World Economics de Alemania. Además, es columnista para Latin Trade, El Mercurio y el Diario La República. Finalmente, si todo esto no fuera poco, es profesor adjunto del programa de negocios de la Universidad de Miami y fue invitado a ser parte de un grupo selecto de 5 expertos locales e internacionales que van a ser parte de la Comisión de Reforma de Mercados Financieros, que le presentará al gobierno colombiano un plan de mejora de la eficiencia de la deuda local y mercados de valores. Se imaginarán que fue una charla muy interesante y espero que la disfruten. Bienvenido, Alberto. Gracias por estar acá. Es un honor tenerte acá conmigo. Ale, muchas gracias por tenerme en tu programa. Un placer estar contigo. Primero empecemos una breve reseña sobre vos. Yo siempre pregunto ¿cómo llegaste aquí y qué es aquí para ti? Pues a ver, aquí es el puesto que tengo, ¿no? Es el director de estrategia en XP Investments. Pues rápidamente contarte, XP Investments es el broker dealer más grande de Latinoamérica. ¿Y cómo llegué acá? Pues después de 21 años de hacer trabajo de research. ¿Cómo llegué a research? La verdad, en términos de research, pues yo siempre en la universidad pensé que research era algo que iba a disfrutar, pero no estaba aplicando para empleos en research. Cuando terminé mi maestría estaba buscando más en banca de inversión y pues la vida me hizo un favor inmenso porque no me salieron los empleos en la banca de inversión, sino me salieron en research, y yo mirando atrás me queda muy claro que efectivamente yo tengo un perfil más para ser una persona de research y no una persona de banca de inversión. Entonces creo que todas las estrellas estaban alineadas y la vida me dio un empujoncito para donde debería ir, ¿no? Entonces es algo que aprecio mucho y que agradezco mucho. ¿Y por qué finanzas? ¿Por qué te metiste? ¿Por qué te interesa? Pues mira, la verdad es que yo pensé, cuando yo estaba mucho más joven, yo siempre pensé que mi vida iba a ser de la medicina, porque mi familia son todos médicos. O sea, mi mamá tenía 8 hermanos, de los 8 hermanos 7 son médicos, los 7 están casados con 7 médicos, o sea que yo solamente entre tíos son 14, más la mayoría de mis primos son médicos. Entonces yo pensé que iba a terminar en medicina, pero la vida también me hizo un favor, que es que acompañé muchas veces a mi padre al hospital y me di cuenta que uno de los lugares más estresantes para mí son los hospitales. Entonces no me gusta, me molesta muchísimo esos lugares, me producen estrés, me angustia. Y afortunadamente al ir me di cuenta de eso y entonces pude tomar la decisión de que esto no es lo mío. Entonces comencé a mirar y la economía me gustó. Y cuando comencé a estudiar economía me di cuenta que la parte que más me gustaba de la economía no era la economía académica, sino más bien la aplicada, y la mejor forma de aplicar la economía, en mi opinión, es a través del sector financiero. Entonces ahí poco a poco me fui enfocando en el sector financiero y terminé pues trabajando en banca, y he trabajado en banca toda la vida. Bueno, banca y consultoría, para ser más exactos. Exacto. A ver, digamos, vos hablas,
obviamente tienes una gran carrera en research, pero si, digamos, si hablamos de todos tus colegas, la gran mayoría en research no tienen el perfil que tenés. Desde que te conozco que tenés una exposición fuerte a los medios, salís con tus opiniones, bueno, después que evolucionó todo el tema de social media. ¿Tuviste una estrategia detrás de esto? ¿Por qué siempre hiciste eso? ¿Cómo nació todo, digamos, esto para vos? Pues mira, eso es un tema bien interesante, Ale, y la verdad es que yo creo que es un tema muy personal, porque el tema de exposición es algo de la personalidad de cada persona. Mira, la mayoría de las personas que conozco yo de research, la mayoría, la gran mayoría, son personas muy tímidas. Sí. Son personas muy introvertidas, que les gusta hacer sus modelos, escribir sus cosas, pero realmente no disfrutan todo lo que tenga que ver con socializar sus ideas. Ya lo he dicho, muchos colegas míos economistas no les gusta hablar en público, por ejemplo. Yeah. Y no lo hacen bien, la verdad se ha dicho. Es más, o sea, pocas cosas más aburridas que una conferencia de un economista. De un economista que no tenga aunque sea un poquitico de carisma. Es un tema, y te lo digo yo que soy economista, o sea, tuve muchos profesores que yo decía, no, qué barbaridad, me toca tomarme 5 cafés antes de la clase de 3 minutos porque es muy complicado no quedarse dormido. Entonces, digamos que yo creo que tiene mucho que ver con la incapacidad de muchos de mis colegas de expresarse bien. Y eso básicamente afecta la capacidad que tienen estas personas para tener exposición. Porque no lo hacen bien y porque no les guste, porque le huyen a esa cuestión, ¿no? Entonces, yo tengo la visión contraria. Entonces, pues digamos, cuando a mí me invitan a dar un comentario en televisión, yo acepto inmediatamente por en televisión. Y no me produce estrés, no me angustia. Y creo que me sale relativamente bien en términos fluidos cuando hago estos programas. Entonces lo hago y como pues sale bien, entonces eso genera una bola de nieve y salen más invitaciones, etcétera, etcétera. Déjame darte un ejemplo. Yo, digamos, en el 2019, el otro día hacía los cálculos porque me pidieron en Brasil que hiciera los cálculos de todo lo que hago yo, digamos, en términos de mi trabajo. En el 2019 yo di 52 conferencias en el año. Wow. Alrededor del mundo, o sea, básicamente una por semana. Y pues, estamos hablando de conferencias en Londres, Nueva York, Sao Paulo, Chile, Bogotá, Santiago, Chile, Bogotá, Buenos Aires, etcétera, muchas. El año pasado, por la pandemia, yo pensé que no iba a haber conferencias, pero pues apareció esto y tuyo, lo que estamos haciendo tú y yo con el Zoom, y eso permitió básicamente triplicar la cantidad de conferencias. Oh, Desde wow. el 2020 di 150, imagínate, 150 Zooms, entre Zooms, pues, bueno, webinars, Teams, etcétera, todas estas cosas que utilizamos en estos días nosotros. Y pues eso generó muchísima actividad adicional. Entonces creo que esto, digamos, se ha incrementado aún más la exposición a través pues, por la cuestión de la pandemia, y creo que también pues por la cantidad de información que están requiriendo los inversionistas y las personas del común, pues porque todo el mundo con esta cuestión de la pandemia está del techo y necesita saber cosas, ¿no? Lo que decís de la capacidad de una persona de research de comunicarse, creo que también viene desde ese punto de vista de que el concepto de research es como el concepto del científico que está metido en su laboratorio. Exacto. Y el tímido es el que se va a meter ahí. Pero la realidad es que los más exitosos son aquellos que sí lo comunican. Y creo que por eso has crecido tanto en tu carrera. Y hay muchos igual, digamos, por lo menos en la industria que yo voy encontrando, que no creen en esto, no creen en la exposición o no le dedican la importancia que tiene, ¿no? Si agarras a un colega más joven, que te he visto hacerlo, ¿cómo los indoctrinás? ¿Cómo les explicas? Mira, esta es la importancia de la exposición para tu carrera, más allá que, digamos, o para tu negocio. Pues mira, yo creo que, Ale, en ese sentido, pues la verdad, lo que hay que mostrar es el track record, ¿no? Entonces uno, pues afortunadamente no tiene track record. Y otra cosa que yo sí le diría a las personas que estén viendo esto y que estén pensando al respecto.
Otra cosa que yo encuentro de mis colegas de research, y una de las razones por las cuales quizás muestran esa timidez, es que hay un miedo muy grande a equivocarse. Y yo no entiendo eso. O sea, yo te digo sinceramente, Ale, yo no entiendo ese concepto. Mira, equivocarse es lo normal, es que, o sea, el trabajo que hacemos nosotros, mira, Alberto, le toca pronosticar cuánto va a crecer la economía de Estados Unidos. Ale, pues yo no veo el futuro, o sea, no tengo ni idea. Mañana puede caer un asteroide, mañana puede haber una bomba nuclear, mañana puede haber un ataque terrorista, mañana puede haber otra pandemia, o va a aparecer otro virus. No tengo ni idea, pero no importa, porque es que ese no es el punto. El punto es que las personas que creen que uno puede tener la certidumbre sobre el futuro, pues por definición son personas muy ignorantes. Y uno tiene que obviar a esas personas. Por ejemplo, a mí hay personas que a veces me cuestionan porque yo me equivoco en mis proyecciones sobre el dólar a nivel futuro. Y a mí lo que me produce es realmente tristeza de las personas que hacen esas críticas porque no se dan cuenta del nivel de ignorancia que están demostrando. Como si alguien pudiera ver el futuro. Otra vez es que el futuro no se puede ver. Pero lo que sí funciona y desafortunado, pues afortunado o desafortunadamente, este mundo necesita la incertidumbre, porque si no existiera la incertidumbre no viviríamos. O sea, todo es función de la incertidumbre. Imagínate que tú amanecieras un día y supieras que ese día va a ser tu último día. Pues, cambia tu forma de ver la vida. O sea, que tú supieras hasta qué año vas a vivir, eso es muy difícil. Bueno, quizás cuando un médico te dice que estás en una enfermedad terminal, pues eso cambia el tema. Pero digamos que la incertidumbre es la base fundamental de la vida que tenemos nosotros en este mundo. Pero obviamente todas las personas necesitan una hoja de ruta. Entonces, digamos, a mí ayer me llamó una empresa en Colombia y me estaban pidiendo una consultoría para hablar sobre qué veo yo sobre el futuro del peso colombiano. Entonces, pues yo en esa consultoría les voy a decir qué es lo que creo que puede pasar con el peso colombiano basándome en lo que yo estoy viendo que está pasando con la pandemia, que está pasando con las tasas de interés, que está pasando con el petróleo, etcétera, etcétera. Y yo tengo modelos y con eso llego a proyecciones sobre variables financieras. Entonces, el trabajo mío es explicarle al cliente el proceso. Y el cliente tiene dos opciones: o aprecia la metodología y dice, forma inteligente de pensarlo, o le sirve para decir, me interesó, no estoy de acuerdo, pero voy a utilizar la psicología inversa para hacer lo contrario de lo que me dijo este señor, que también es una opción. Hay clientes que me llaman, yo tengo un cliente muy grande en Boston que me llama cada rato y me dice, Albert, quiero hablar contigo, y somos amigos. Y siempre me dice, lo que pasa es que yo necesito hablar contigo para hacer exactamente lo contrario. pero quiero ver tu forma de llegar a ese racionamiento, porque él, digamos, tiene una visión totalmente diferente del mundo a la que tengo yo, lo cual es totalmente válido. Pero él respeta la forma como funciona mi mente para llegar a esa conclusión. Pero volviendo a tu primer punto, igual, y jugando abogado del diablo, los asesores financieros, todos los que son los servicios financieros, juegan con la psicología del cliente, de decirle yo sí sé el futuro. ¿Por qué? Porque el cliente no quiere darle el dinero a alguien que siente que es demasiado humano. Porque si es tan humano y no sabe el futuro, quiere decir que su dinero está en riesgo. Entonces, ¿cómo jugás ahí? Digamos, la realidad es esa. Yo veo muchos asesores financieros y muchas empresas que dicen, no, yo lo único que tengo que dar es tranquilidad y tengo que dar seguridad sobre el futuro. Sí. Esa incertidumbre es difícil de incorporar en un mensaje, ¿no? Sí, pero yo creo que es muy digno y es muy honesto hacerle entender al cliente que lo que está haciendo uno es dándole la información más fidedigna que tiene uno sobre lo que puede pasar a futuro basado en todo el estudio que ha hecho uno. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Supongamos que a mí un cliente me llama y me dice, ayúdenme a balancear mi portafolio. Entonces, pues yo me devuelvo a todo lo que he aprendido en términos de la forma como uno hace esa asesoría para un cliente. Temas tan sencillos como la diversificación, súper importante.
temas tan sencillos como el benchmarking. Explicarle a los clientes que pues, tenemos que tener un benchmark sobre qué es lo que queremos hacer. O sea, queremos invertir más en Estados Unidos, queremos invertir más en Europa, queremos invertir más en Japón, etcétera, etcétera. No todas las mismas huevos en la misma canasta, porque es una locura, pero por ejemplo, cosas que estoy diciéndole yo a los clientes hoy en día. Entonces, digamos, cuando me llaman a mí el buy side internacional, me dicen, portafolio global, ¿cómo lo posicionaría usted? Entonces yo digo, mire, yo lo posicionaría de la siguiente forma. Como el mundo está creciendo muy bien y debería haber una caída en la aversión al riesgo, eso quiere decir que el dólar norteamericano debería perder valor. Entonces yo le recomiendo a usted, cliente mío, que invirtamos en monedas diferentes al dólar. No quiere decir que nos vamos a salir del dólar, sino que vamos a tener un underweight en la posición en dólares, porque no estar en dólares es imposible. Digamos, en un portafolio normal, en equity, tú deberías tener el global, tú deberías tener el 56% de tus activos en Estados Unidos. Entonces yo lo que le digo a mi cliente hoy en día es, no tengas el 56%, ten el 48%. ¿Para qué? Para financiar un incremento de las posiciones en mercados emergentes. ¿Por qué? Porque como el mundo está saliendo de la crisis de la pandemia y los más golpeados han sido los países emergentes, entonces yo lo que digo es, cuando el mundo rebota, entonces si cayó más emergentes, debería rebotar más. Entonces, en términos de oportunísticos, vamos a meterle más canicas a mercados emergentes. Entonces, digamos que esa es la forma como yo... El tiempo para vos no es un factor, digamos, porque si me decís eso, yo te digo, bueno, pero el mercado emergente Claro. va a dar mucho más. Sí, digamos que estas recomendaciones las hace uno, digamos, en escenarios de un año más o menos. Okay. Entonces, digamos, el próximo año va a ser esto. Otra cosa que, por ejemplo, se está diciendo a los clientes. El año pasado, el 2020, fue un gran año para las acciones, se llaman Stay at Home, que son básicamente Zoom, Pelotón, Apple, etcétera. Todas las empresas que se beneficiaron de que todo el mundo estaba metido en un apartamento sin poder salir. Netflix, en fin, o sea, ¿qué más vas a hacer si estás en la casa? Pues ver Netflix o ver Disney Plus, porque no tienes más que hacer. Entonces, todas esas cosas les fue muy bien. Pero como el 2020 ya se acabó y ya todos nos estamos vacunando, pues entonces 2021 va a ser el contrario del 2020. Entonces la gente va a hacer lo que no pudo hacer en el 2020, que es salir, ir a un bar, ir a una discoteca, ir a un paseo, montarse en un avión. O sea, las personas que se vacunaron, y yo creo que tú has visto, Ale, es como si volvieran a nacer. Les desaparece un susto brutal que tenían todo el tiempo, o sea, una cuestión, una espada de Damocles que te va a coger en cualquier momento el COVID y te va a matar. Entonces, cuando tú ya te vacunas, ese susto se desaparece. ¿Y qué pasa? Entonces ya no tienes problema en montarte en un avión. O si una persona se vacuna y sigue teniendo miedo a montarse en un avión, es pues porque tiene un problema mental y tiene que ir al psiquiatra. Pero digamos que eso ya es otra discusión, ¿no? Siento que ahora en realidad lo que hicimos fue poner todas nuestras casitas lindas, le invertimos a las casas, las pusimos espectaculares y ahora van a estar vacías porque lo único que queremos es salir. Sí, exactamente. Exactamente. A mí me va a pasar eso. Pero bueno. Otra pregunta que me gustaría hacerte también es ¿cómo alimenta tu trabajo la exposición que haces en social media y en los medios y en eventos y viceversa? ¿Qué obtenés y qué das y qué sentís que enriquece? Pues mira, a mí me parece que es muy efectivo. O sea, todo el trabajo, pues hay mucha gente que dice que yo gasto mucho tiempo en social media. Yo creo que eso es un tiempo no gastado sino invertido. Pues porque eso genera relaciones, genera entrevistas, genera conferencias, genera exposure. Y pues el exposure es, en mi opinión, otra vez, hay gente que está en total desacuerdo conmigo. Otra vez, hay dos clases de economistas, los economistas tímidos y los economistas no tímidos. Y somos totalmente diferentes. Mira, yo te digo una cosa, y he tenido mucha suerte, porque pues estas cosas pasan porque uno no sabe. Yo, por ejemplo, en el 2004 estuve a punto de entrar al Fondo Monetario Internacional. Me hicieron una oferta en el Fondo Monetario Internacional para trabajar en el Economist Program.
Y en el último momento el fondo retiró la oferta, porque en el Economist Program hay unas cuotas de países. Y resulta que en la camada en la que iba a entrar yo, había otro economista colombiano que tenía mejor perfil que yo, y entonces le dieron la oferta final a él, pero la persona que me hizo la oferta no tenía esa información. Entonces tuvieron que retirar mi oferta. Y pues a mí me molestó obviamente mucho eso, pues porque le había invertido mucho y entrar al fondo vale, es un proceso de 10 entrevistas y un panel y tú tienes que ir a, es como si fuera una disertación, es un tema, o sea, la verdad me gustó mucho hacerlo porque aprendí mucho y tocó presentar un paper adicional pues, académico, en fin, se hizo todo ese trabajo, pero no salió. Pero te digo una cosa, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque si yo hubiera entrado al Fondo Monetario Internacional, yo creo que yo hubiera sido una persona miserable, porque en el fondo, cero exposure, cero. O sea, tú vas, te metes en un cubículo, cierras tu puerta, bueno, si tienes oficina, si no, en tu cubículo, y pasas 10 horas del día solo, o leyendo papers, o metido en Facebook, o haciendo, vaya tú a saber, porque tampoco es tanto el trabajo, porque supongamos que me hubieran puesto en la misión para Noruega. Entonces, pues, ¿qué diablos le va a decir uno como economista a Noruega que debería cambiar? O sea, es el país perfecto. Entonces, que si me ponen de golpe, es Ecuador de golpe, puedo dar alguna policy prescription, pero pues, entonces, todas esas cosas, digamos, por eso tengo mucha suerte. Entonces, en vez de entrar al fondo, entré a Bear Stearns. Y Bear Stearns, pues Bear Stearns eso es una joya, para mí un gran orgullo haber trabajado en semejante banco de inversión. Una lástima que se hubiera quebrado. Bueno, mentiras, menos mal se quebró porque si no nunca me hubiera ido de Nueva York. Estaría en ese frío ahorita. Bueno. Y hablando justamente de las firmas financieras, para vos, ¿qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal? ¿Y cuáles van a sobrevivir todo esto? Mira, esto es igual o sea, el sector financiero es exactamente igual a cualquier sector de la economía. Eh, ¿Por qué desaparecen las compañías? Las compañías desaparecen porque les pasa lo que le sucedió a ¿cuál utilizamos? A Nokia, a BlackBerry, Kodak. Entonces, que se durmieron en sus laureles, tenían todo el mercado, todo perfecto, y no se dieron cuenta de toda la cantidad de cosas que estaban apareciendo en los alrededores, que son riesgos importantes para el negocio de las diferentes compañías. Entonces, qué es lo que tiene que pasar en una compañía financiera para seguir vigente? Pues tiene que aceptar los cambios y tiene que tratar de predecirlos y tiene que tomar riesgos. Las compañías financieras que se duermen en sus laureles porque tienen posicionamiento muy fuerte, etcétera, eh, van a perder. Punto. Y a mí, por ejemplo, yo te digo una cosa, una de las cosas que más me gusta a mí de XP es que para mí XP es una compañía que a pesar de que ya tiene 3,000 y pico empleados, se maneja como una fintech. Es realmente, es totalmente horizontal. O sea, es impresionante como Ben Shimol, que es el CEO, pues puedo mandarle un WhatsApp a Guillermo en este momento y puedo llamarlo y sentarnos a hablar. O hacer un Zoom con él en este momento, tengo una cosa, etcétera, con todas las cosas, todas las ideas, o sea, todo el tiempo hay una intención muy importante de del senior management para que todos los empleados, digamos, se mantengan en ese pensamiento de emprendedores y de mirar todo el tiempo qué está sucediendo, pues para no quedarse atrás, ¿no? Y eso, pues digamos, la receta es muy sencilla. La receta para mantenerse vigente es mantenerse vigente. O sea, no pensar que porque uno tiene un posicionamiento, en algún momento ese posicionamiento está asegurado. O sea, uno tiene que evolucionar. Bueno, eso es mucho también lo que pasa en social media, que mucha gente me pregunta y justamente es eso, dormirse en los laureles de social media o entender el trabajo que toma
pero también el beneficio que trae, ¿no? Que es lo que veo que vos haces. Mucho de las preguntas es esa, porque, digamos, vos mencionaste también, la gente me dice, ¿cuánto tiempo? ¿Vos cómo empezaste? ¿Cómo te acordás de tus primeros días en eso y cómo, digamos, tenés alguna metodología? La verdad es que el social media yo entré simplemente porque mi gran amigo Alberto Padilla de CNN un día me llama y me dice, oye Albertico, no te veo en Twitter. Y yo le digo, ¿qué es Twitter? Y entonces me dice, de verdad Albertico, ¿qué nivel de ignorancia la tuya, hombre? Por Dios, ¿cómo no vas a saber qué es Twitter? Y esto yo no sé, hace ya 12 años, 13 años que sucedió esta cuestión. Y pues aquí estoy. Fíjate, entonces le hice caso a Padilla y afortunadamente Alberto me hizo un inmenso favor invitándome a ser parte de eso, ¿no? ¿Te metiste ya en Clubhouse? Me he metido en Clubhouse, pero no he hecho nada y la verdad no lo he entendido bien, pero sé que XP está avanzando también. Hay unos colegas míos que ya están. Tenés muchas opiniones controversiales vos, siempre. A mí me encantó. Eso dice mi esposa. Empezó la pandemia, ya estabas diciendo no tenemos por qué estar encerrados y esto es una locura. Sí. Después obviamente tuvo más sentido, pero en eso fuiste bastante más visionario que otros. Ese es otro tema para otra conversación, no quiero cambiar, pero me encantaría meterme un poco en tu cabeza de cómo llegás a eso. Pero decime tu opinión. Pues mira. Primero decime esto, ¿cuál es la opinión favorita que vos tenés o la que, digamos, que encontrás muy poca gente que esté de acuerdo con vos? Y vos tenés un convencimiento muy fuerte, de lo que sea, no tiene que ser de economía, de lo que quieran. Yo pensé que era mucho mayor el aprecio de las personas por la libertad individual hasta la pandemia. Eso a mí me tiene, la verdad, me tiene consternado y yo creo que se me notaba. Mucha gente me decía, hombre, bájele, pues lo veo muy estresado. Y yo sí te digo una cosa, a mí me pareció un tema muy, muy complicado. El hecho de que los humanos le permitimos a una manada de burócratas que no necesariamente sabían lo que estaban haciendo manejar nuestras vidas, porque para mí eso es muy cercano al fascismo. Y yo soy un libertario y no lo acepto. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. O sea, yo personalmente no entiendo, y de verdad te lo digo que no entiendo cómo pudo ser posible que en Bogotá, en Colombia, en Bogotá, la alcaldesa hubiera decidido que los niños no podían salir a la calle porque podían transmitir el virus. O sea, yo tengo amigos cuyos niños de 4 y 5 años no salieron a un parque por más de 2 meses. 2 meses a jugar. ¿Y basado en qué? O sea, yo lo único que pido, y eso es lo que pedía, es decir, listo, está bien, muéstreme la evidencia de que un niño en un parque le pasa el COVID a un mayor de 85 años. Y si usted me la muestra, yo me quedo callado. Y obviamente no existe. Vale, no existe. Es la mayor barbaridad que hicimos. O sea, matamos la salud mental de una cantidad de niños por una barbaridad, con un miedo ridículo para supuestamente salvar vidas. Y a mí me parece que lo que hicimos fue una cosa terrible. Mira, en Colombia se generaron 5 millones de pobres nuevos por esta decisión tan draconiana que tomamos en términos de los confinamientos. Y mira, por ejemplo, me parece mucho en tu país, en Argentina, y nunca se me olvida Alberto Fernández en abril saliendo a decir, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que Argentina no se parezca a Suecia. Porque en ese momento la gente decía que todo el mundo se iba a morir en Suecia porque Suecia no cerró restaurantes, no cerró cines, no cerró colegios, no afectó la vida de sus ciudadanos. Ellos fueron los más libertarios en el manejo de la pandemia. Pues mira, tú miras las gráficas y en Suecia tienes una proporción mínima de muertes comparado con la que tuvimos en Argentina. Entonces, en Argentina cerramos todo, destruimos la economía, matamos una cantidad de negocios, generamos pobreza, subimos la pobreza casi el 50% de la población, e igual tuvimos una situación impresionante de decesos
por culpa de la pandemia y pues, en fin. Yo la verdad, a mí me afectó muchísimo eso y de verdad te prometo que no entiendo por qué tomamos esa decisión. No, Realmente me parece que no, es un tema que me molestó mucho y me pareció impresionante que hubiéramos aceptado a los humanos que nos coartaran nuestra libertad de esa forma. yo creo que sí, van a pasar unos años y lo vamos a ver de una forma muy diferente a lo que lo vimos ahora. Y también Exacto. fue como un herd mentality, ¿no? Sí, total. Un pánico totalmente infundado que pues afectó muchísimo. Pero bueno, vamos a cerrar con una última que me gusta preguntar. Si te pongo un billboard ahí por donde vivís, en la entrada a Key Biscayne, que diga lo que vos quieras, ¿qué dices? Who is John Galt? ¿Who? Who is John Galt? No. Que diga eso, sí. Entonces, eso digamos es la parte, ese es el lema de los libertarios. Ah, lo vi. Entonces, Who is John Galt es básicamente una forma de decir, permite que la gente disfrute su libertad y haga lo que tenga que hacer para avanzar con su vida de la forma que quiera, sin intervención de burocracias o de personas que no han sido elegidas por el pueblo o que no son expertas en lo que dicen ser, mientras tú respetes los derechos de las otras personas. Para mí, la libertad tiene que ir, tu libertad tiene que ir hasta el nivel en el cual no interrumpes la libertad de los otros. Entonces, y por eso también digo, por ejemplo, por eso también insisto, que los gobiernos hubieran, por ejemplo, déjame darte el último ejemplo, es que a mí me parece increíble, en California, porque hablamos de Latinoamérica, en California, tú has visto el clima de Los Ángeles, es una belleza, San Francisco es un gran lugar, etc. Entonces, el gobernador dice, está bien, cerramos los restaurantes porque supuestamente se paga el COVID en los restaurantes, que es falso, es falso. O sea, el CDC, haciendo el contact tracing, sabe que el 2% de los casos de COVID se generaron en restaurantes, el 2%. Gran mayoría de los casos de COVID pasan dentro del núcleo familiar. Entonces, si vamos a hacer algo, es obliguemos a la gente a que se ponga máscaras o que ande con casco en su casa. Eso sí disminuye la incidencia del COVID, pero obviamente ningún político se atrevió a decir eso porque eso iría en contra supuestamente de la libertad, porque otra vez la gente no entiende cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, como a mí lo que me gustan son los números y la ciencia, entonces yo digo, los restaurantes no había que cerrarlos. Lo digo y lo sigo diciendo. Pero entonces, bueno, listo, entonces se le dio la opción de abramos los restaurantes por fuera. Entonces cerremos calles para que los restaurantes puedan poner mesas, así como hacen en Miami, y la gente así, los restaurantes pueden mantener su negocio y pueden mantener a sus empleados. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo lo mismo en California. Y de un momento a otro, el gobernador, después de que todos los restauranteros invirtieron en comprar mesas nuevas, carpas nuevas, sombrillas nuevas, etcétera, de un momento a otro decidió, no, como están subiendo los casos, entonces ahora tampoco puede haber restaurantes afuera al aire libre. Entonces, ¿qué pasó? Mataste a los restaurantes, además de que ya estaban quebrados, los quebraste otra vez. ¿Y por qué, Ale? ¿Por qué? Por una tara ideológica de no entender, porque es que este señor Greg Abbott no entiende cómo funcionan los negocios, porque ese señor jamás ha creado un empleo. Ese señor es un burócrata. Es un buen político, es un demagogo, pero los demagogos no generan empleo. Ni siquiera se dedicaron a escuchar a los números, a los científicos, Exacto, es ridículo, por eso te digo, entonces simplemente porque, pero como la gente andaba en ese pánico, entonces muchas personas que conozco yo decía, muy bien, sí, bravo, él sí lo está haciendo bien. Pero mira, afortunadamente, para la verdad del tiempo, yo creo que muy poca gente en el futuro va a tener la osadía de defender las políticas que implementaron estas personas. O sea, sería el colmo que lo hicieran después de tener toda esta información. Ya sería realmente absurdo. Como me decían mis hijos, vamos a estudiar esto en la universidad como parte de la historia. Como parte de la historia, exactamente. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Me disculpo que hay un poco de sonido por detrás, pero bueno, en fin, estas son las cosas de la virtualidad.
Gracias. Bueno, vale.